El cielo de Caltairos ardía con tonos rojizos mientras los estandartes de las lanzas escarlata se alzaban en medio de la plaza principal. La tierra vibraba bajo las zancadas metálicas de Trasgul, la bestia de guerra personal de la comandante. Sus colmillos rezumaban veneno, y sus ojos, negros como el vacío, escaneaban cada movimiento con una inteligencia ominosa. Salina descendió de su montura sin esfuerzo, su armadura negra reflejando el último sol del día. Altiva, de rasgos afilados y mirada desafiante, caminó como si el mundo entero le perteneciera. Cada paso suyo era seguido por los murmullos temerosos de los humanos reunidos a ambos lados de la calle. La mayoría inclinaba la cabeza o se postraba en el suelo, temblando ante su presencia. Sabían lo que era. Sabían lo que podía hacer. Todos, excepto uno. Él estaba allí, apoyado contra una columna rota, con los brazos cruzados, la ropa cubierta de polvo, la mirada directa. No bajó la cabeza. No se arrodilló. Observó a Salina como si no fuera más que una figura curiosa entre muchas, y eso la irritó de inmediato. Se detuvo frente a él, con una ceja arqueada. ¿No sabes quién soy?, preguntó, con una voz como metal afilado. El humano levantó una ceja. Su cabello oscuro le caía sobre la frente y sus ojos eran de un gris pálido, casi plateado. No mostró temor, ni un ápice de sumisión. Solo una extraña serenidad. Podría preguntarte lo mismo. Detrás de ella, varios soldados soltaron carcajadas burlonas. Otros se tensaron, esperando la reacción de su comandante. Salina sonrió lentamente, sin humor, y giró levemente su cabeza hacia el monstruo que la había acompañado desde decenas de conquistas. Ese ser que ves ahí, ha desgarrado fortalezas con sus garras. Ha devorado vivos a los líderes de 3 planetas. Un paso suyo equivale al fin de 100 vidas. Y tú ni siquiera llevas un arma. Quizás no la necesito, respondió el hombre, alzando los hombros con indiferencia. Ella entrecerró los ojos. El Trasgul, como respondiendo al tono tenso de la conversación, dio un paso al frente. Las piedras del suelo se resquebrajaron bajo su peso. Su hocico soltó un gruñido grave, un eco del infierno que solo las criaturas engendradas para la guerra podían emitir. Y aún así, el humano no retrocedió. De hecho, dio un paso hacia adelante. ¿Tienes nombre, salvaje?, preguntó Salina, sintiendo cómo crecía dentro de ella una mezcla peligrosa de frustración, curiosidad, y algo más. Algo que no había sentido en años. Damián, respondió sin vacilar. Y tú estás a punto de recordar ese nombre por el resto de tu vida. Un murmullo recorrió las filas de soldados. Salina respiró profundo. Su mano se apoyó instintivamente sobre la empuñadura de su lanza ceremonial, aunque no la desenvainó. No lo necesitaba. Este humano, por audaz que fuera, seguiría siendo eso, un humano. Eres arrogante. No. Solo cansado de ver a dioses falsos pretender que dominan todo porque cabalgan bestias grandes, replicó Damián, con una calma insultante. La criatura se acercó más. Su hocico estaba ahora a 1 metro de Damián. El vapor que salía de su nariz le caldeaba el rostro. El hedor era infernal, mezcla de carne quemada, metal fundido y muerte. Deberías estar suplicando, humano, dijo uno de los soldados. Esa cosa ha matado generales con menos provocación. Pero entonces ocurrió lo imposible. El Trasgul no atacó. En vez de lanzarse, inclinó su enorme cabeza, acercándose al pecho de Damián, como si buscara algo. Damián extendió su mano. Todos gritaron. Pero no pasó nada. La garra monstruosa del Trasgul tocó el suelo. Y luego, ante los ojos de los guerreros, el humano lo tomó por el cuello, tensó los músculos, y lo levantó. El monstruo de guerra, más pesado que un vehículo blindado, se alzó del suelo como si fuera una herramienta liviana. No se resistió. No gruñó. Solo emitió un sonido extraño, parecido a un suspiro. Salina se quedó inmóvil. La lanza cayó de su mano. El mundo pareció detenerse por un instante. Esto no es posible, murmuró uno de los soldados. Pero lo era. Damián bajó al Trasgul suavemente, como si fuera su criatura. Como si le perteneciera. Nunca me gustaron las presentaciones tradicionales, dijo él, sin apartar la vista de Salina. Pero creo que esta fue efectiva. Ella no respondió. Su corazón latía en su garganta. No por miedo, sino por algo aún más perturbador. Interés. Un calor nuevo despertaba en su vientre. Y por primera vez en su vida, la comandante Salina no sabía si estaba frente a un enemigo, o frente a su destino.
El campamento de las lanzas escarlatas se extendía como una espina negra en medio del valle, sus torres móviles ancladas a tierra con estacas que parecían garras, y antorchas azules que no emitían calor, pero mantenían alejados a los carroñeros del desierto. Esa noche, la atmósfera era diferente, tensa, como si el aire mismo contuviera la respiración. Damián había sido escoltado entre empujones por 2 guerreros con armaduras dentadas. Pero no ofreció resistencia. Caminaba con la tranquilidad de alguien que sabía exactamente lo que hacía. Algunos soldados lo insultaban en voz baja. Otros solo lo observaban, con una mezcla de cautela y desconcierto. Habían visto a su comandante perder la palabra frente a él, y eso era un espectáculo único. Salina lo seguía en silencio desde lo alto de una pasarela metálica. Su mirada estaba fija, impenetrable. Pero por dentro, el torbellino de preguntas comenzaba a crecer. ¿Cómo había hecho eso? ¿Qué clase de fuerza escondía ese cuerpo aparentemente humano? ¿Era magia? ¿Era tecnología? ¿O algo peor, naturaleza pura? Métanlo en la tienda de los prisioneros, pero no le pongan grilletes, ordenó con voz cortante. Si realmente quiere demostrar algo, que lo haga con libertad. Sus palabras generaron revuelo. Los prisioneros nunca eran dejados sin cadenas. Pero nadie osó discutir. Cuando la comandante hablaba, se obedecía. Ya dentro de la tienda, iluminada por la tenue luz azul de los cristales lumínicos, Damián se sentó sobre una manta áspera. A través del fino tejido de la tela, podía oír cómo afuera los soldados apostaban entre susurros cuánto tiempo sobreviviría a la prueba. Algunos decían que el trasgul lo desgarraría en segundos. Otros, que Salinas se encargaría personalmente de aplastarlo por haberla humillado. Pero él no parecía preocupado. Esa noche, cuando la tienda se oscureció, la silueta de Salina apareció en la entrada. No con su armadura, sino con una túnica simple, de tela ajustada al cuerpo. Su cabello estaba suelto, cayendo sobre sus hombros como un río negro. Pensé que querría saber lo que te espera al amanecer, dijo sin rodeos. Damián no se levantó. Ni se sorprendió. ¿Vas a dejar que tu mascota me muerda? ¿O planeas probar tú misma qué tan fuerte soy? Salina lo fulminó con la mirada, pero una parte de ella, esa parte que solía sofocar con violencia y control, se estremeció. Mañana tendrás tu oportunidad. En el centro del patio, ante toda mi legión. Si sobrevives al trasgul, tendrás tu libertad. Si no, ¿moriré con estilo? Completó él, sonriendo de lado. Suena justo. Ella frunció el ceño. Quería provocarlo, hacerlo temblar. Pero su sangre la traicionaba. La cercanía con él le producía una inquietud extraña, algo parecido al deseo, aunque ella jamás lo reconocería en voz alta. Dime algo, Damián, dijo al fin, bajando la voz. ¿Qué eres en realidad? Él levantó la vista lentamente. No había burla en sus ojos esta vez. Había fuego, dolor, algo profundo que ella no supo interpretar. Algo que nunca debió despertar. La frase quedó flotando en el aire, como un presagio. Salina lo observó unos segundos más, luego dio media vuelta y salió. Su pulso estaba alterado. ¿Por qué sentía ese maldito nudo en el pecho? ¿Por qué su piel ardía donde sus ojos la habían tocado? No pegó un ojo en toda la noche. Y cuando el sol comenzó a asomar por las colinas oxidadas, ya estaba esperando junto al foso de combate, con el rostro endurecido y la lanza en la mano. Las tribunas improvisadas estaban repletas. Soldados, oficiales, mercenarios de otras razas. Todos habían oído la historia. Todos querían ver si el humano que había levantado al trasgul moriría, o haría historia. Damián salió caminando, sin cadenas, sin armadura. Solo llevaba el mismo pantalón oscuro del día anterior, el torso desnudo, los pies firmes. El silencio fue inmediato. Salina no podía dejar de mirarlo. Había algo en la forma en que caminaba, como si no hubiera peso en el mundo que pudiera doblarlo. Y al mismo tiempo, había una sombra sobre él. Algo que decía, si lo haces enfadar, no quedará nada en pie. Que comience, ordenó. Trasgul rugió desde el otro extremo. Lo soltaron de su amarre, y el suelo vibró. Su boca babeaba espuma tóxica. Sus garras desgarraban la piedra con cada paso. El monstruo cargó. Todos contuvieron la respiración. Damián no se movió. Cuando la criatura estaba a punto de alcanzarlo, Damián giró su torso, y lo recibió de frente. El impacto fue brutal. Una nube de polvo envolvió el foso. Hubo gritos,
algunos creyendo que había sido aplastado. Pero cuando el polvo se despejó, todos vieron la imagen imposible. Damián había detenido a la bestia. Con un brazo. Una mano estaba sobre la frente del trasgul, la otra sostenía una de sus patas delanteras, y lo mantenía suspendido en el aire. El monstruo jadeaba, pero no atacaba. Lo miraba. Lo reconocía. Y luego, lentamente, se arrodilló ante él. El foso enmudeció. Salina, desde la plataforma, dejó caer la lanza. Damián alzó la vista, mirándola directamente. ¿Eso cuenta como pasar tu prueba? Ella no pudo responder. Porque por primera vez en su vida, no sabía si era la cazadora o la presa. El campamento ya no era el mismo. Desde la escena en el foso, las miradas hacia Damián habían cambiado. Donde antes había burla o desdén, ahora había respeto, miedo y fascinación. Soldados curtidos en 100 guerras evitaban cruzarse en su camino. Las bestias del escuadrón olfateaban su paso como si reconocieran algo que ni ellos sabían nombrar. Incluso Trasgul, el depredador que no obedecía más que a la voz de Salina, lo seguía a distancia como un guardián silente. Salina lo observaba en silencio desde la altura de su torre de mando, las manos apoyadas sobre el borde del balcón de metal negro. Algo en su pecho no la dejaba dormir. Una presión constante, caliente, vibrante. No era debilidad. Era deseo. Era intriga. Era miedo disfrazado de impulso. Se odiaba por ello. Pero también lo anhelaba. Esa tarde, al ver a Damián sentado junto al fuego, acariciando la piel dura de Trasgul con una naturalidad imposible, algo dentro de ella se quebró. Abandonó su puesto, bajó las escaleras sin escolta y caminó hacia él como si siguiera una fuerza más allá de su voluntad. Él la vio llegar. No se levantó. No la saludó como soldado. Solo le hizo un gesto para que se sentara a su lado. Ella dudó por un instante, pero luego lo hizo. Trasgul gruñó bajo, como aprobando la cercanía. ¿No temes que te traicione?, preguntó ella al fin, sin mirarlo. ¿Trasgul o tú? Ambos. Damián sonrió, sin arrogancia. Su voz fue suave, como si hablara de lluvia o música. Las criaturas no traicionan. Solo obedecen a su verdadera naturaleza. Tú, en cambio, pareces luchar contra la tuya. Salina lo miró, con los labios apretados. Ningún hombre la había enfrentado así. Ninguno se atrevía a leerla de esa forma, como si su alma fuera transparente bajo sus ojos. No sabes nada de mí. Sé que cada noche caminas sola por las colinas. Que no duermes bien. Que nunca has amado y que te enseñaron que el amor debilita. Ella se tensó, pero no lo negó. ¿Cómo lo sabes? Porque lo veo. Porque lo escucho en tu silencio. Un largo instante los envolvió. Solo el crepitar del fuego, el suave respirar de la bestia, y la distancia cada vez más corta entre ellos. Salina apartó la mirada. Esto no puede ser. Yo soy comandante. Tú, eres un desconocido. Y sin embargo, murmuró él, me miras como si te conociera desde antes de tu primera batalla. Ella lo golpeó con la mirada, pero no había fuerza en el gesto. Era otra cosa. Una súplica disfrazada. Un muro a punto de caer. Eres peligroso. ¿Y tú no? Silencio. Y luego, sin previo aviso, ella se inclinó hacia él. No fue un beso. No aún. Fue apenas un roce, su frente contra la de él. El contacto la sacudió. Damián no se movió. La dejó sentir. La dejó respirar. Ella se apartó bruscamente. Esto es una locura, dijo, levantándose, tratando de retomar el control. No puedo distraerme. Damián se puso de pie con calma. Su voz fue un susurro detrás de ella. ¿Y si no es distracción, sino la única verdad que nunca te permitiste sentir? Ella no respondió. Caminó lejos, el corazón golpeándole en las costillas como un tambor de guerra. Esa noche no fue a la torre. Subió a una colina solitaria. Y cuando cerró los ojos, no soñó con conquistas. Soñó con la piel de un hombre, con su voz, con la forma en que le hablaba sin miedo, con cómo la veía. Y al amanecer, se encontró a sí misma frente a la tienda de Damián, sin recordar cómo había llegado allí. La tela ondulaba suavemente. Dentro, él dormía en el suelo, sobre una simple manta. Trasgul roncaba afuera, como un perro guardián. Salina alargó la mano hacia la tela. Pero no entró. Todavía no. Dio un paso atrás. Y murmuró, como una promesa. Aún no. Pero pronto.
La niebla del amanecer cubría el campamento como un velo de muerte. Las antorchas colgantes chisporroteaban, proyectando sombras móviles que parecían fantasmas de soldados caídos. Salina caminaba entre ellas sin armadura, envuelta en una túnica negra de entrenamiento, con el cabello atado en una trenza severa. Sus botas resonaban en el silencio como si cada paso cargara con una pregunta sin respuesta. No podía seguir negándolo. Desde el día en que Damián levantó a Trasgul, su mundo se había fracturado. Él no era simplemente fuerte. Era otra cosa. Algo primitivo. Algo oculto. Algo que desafiaba cada ley natural que Salina había aprendido a respetar. Y peor aún, algo que comenzaba a encender su interior como nadie lo había hecho jamás. Entró en el módulo de registros estratégicos y cerró la puerta tras de sí. Activó la consola central, protegida por capas de cifrado genético. Nadie más tenía acceso a ese sistema. Pero ahora no buscaba un mapa de ataque, ni un plan de conquista. Buscaba información sobre un hombre sin historia. Tecleó su nombre. Damián. Nada. Ni censo. Ni planeta de origen. Ni afiliación. Solo una cadena de caracteres ilegibles que terminaban en una alerta roja. Acceso restringido por orden directa del Consejo de Silencio. El Consejo. Las palabras le helaron la sangre. No había nada en la galaxia más secreto que ese grupo. Se rumoraba que controlaban tecnologías perdidas, manipulaban guerras enteras desde las sombras y silenciaban a civilizaciones enteras con solo un gesto. Damián estaba vinculado a ellos. Y sin embargo, estaba en su campamento. Descalzo. Sin armas. Acariciando a su monstruo. La lógica se disolvía en su presencia. Salió del módulo sintiéndose vacía de certezas, llena de dudas que solo una persona podía responder. Esa noche, por primera vez, entró a la tienda de Damián sin anunciarse. Él no se sobresaltó. Estaba despierto, sentado sobre su manta, los ojos cerrados como si hubiera presentido su llegada. Cuando los abrió, Salina sintió que el aliento se le atascaba en la garganta. ¿Sabías que vendría? Lo supe desde que me miraste después de la prueba, respondió él sin arrogancia, solo con certeza. Ella dio un paso dentro. La tela se cerró tras ella con un susurro. La penumbra los envolvió. Intenté buscar tu origen. No hay registro alguno de ti. Ni rastro. Estás borrado. No estoy borrado, dijo él, con la voz baja, profunda. Nunca fui inscrito. ¿Quién eres realmente? Damián la observó en silencio durante largos segundos. No había miedo en su mirada, pero sí una tristeza espesa, como el peso de un océano contenido. Nací en una cúpula de observación. Ni madre, ni padre. Fui fabricado. Una convergencia de carne, hueso y código. El primer intento de crear una simbiosis perfecta entre lo humano y lo desconocido. Querían que fuera una herramienta. Una arma de infiltración, invisible a cualquier sensor. Adaptable. Irrompible. ¿Y lo lograste? Lograron algo. Pero no fue lo que esperaban. Porque cuando me inyectaron la voluntad de obedecer, descubrí el deseo de elegir. Salina se acercó, lentamente. Su respiración se hacía más densa, más irregular. Entonces eres un experimento fallido. Eso dijeron ellos antes de intentar desmantelarme. ¿Y por qué sigues vivo? Porque uno de los científicos me liberó. Dijo que merecía decidir mi camino. Luego se quitó la vida para que no lo rastrearan. Yo corrí. Me escondí. Sobreviví. Hasta hoy. El silencio los rodeó como un círculo cerrado. Salina se detuvo frente a él. Sus ojos estaban nublados, su pecho agitado. En otro momento, en otra vida, habría ordenado su ejecución. Ahora, solo quería entender por qué, al escucharlo, su corazón se rompía por dentro. ¿Y tú crees que, lo que hay entre nosotros es parte de tu programación? Preguntó con un temblor en la voz. Damián se puso de pie lentamente. Su altura la superaba apenas por unos centímetros, pero en ese espacio mínimo se cruzaron dos mundos. Dos fuegos. Lo que siento por ti no lo programó nadie. No puede simularse. No puede fabricarse. Es real. Ella alzó la mano, le tocó el rostro con una suavidad que nunca creyó que tenía. Él cerró los ojos. No sé cómo amar, Damián. Entonces déjame enseñarte. O mejor aún, déjame aprenderlo contigo. No hubo más palabras. Sus labios se encontraron con lentitud, pero con una carga que desbordaba todo lo que habían contenido hasta ese instante. El beso no fue rápido.
Fue profundo. Fue una confesión sin palabras. Fue rendición y promesa. Sus cuerpos se acercaron, se tocaron por primera vez más allá de las miradas. No fue deseo brutal, sino un reconocimiento. Una aceptación. Dos soledades que, al chocar, se fundieron en algo nuevo. Cuando al fin se separaron, Salina apoyó la frente en su pecho. Si esto se descubre, estaré acabada. Entonces luchemos por algo que valga la pena caer. Ella alzó la vista. Sus ojos ya no brillaban de mando. Brillaban de algo más humano. Algo que nadie jamás había logrado encender en ella. Confianza. Y amor. La calma antes de la tormenta llegó al amanecer. Una quietud inusual envolvía el campamento de las lanzas escarlata. Los cuervos metálicos que solían graznar sobre los mástiles estaban ausentes. Las bestias no emitían sonido alguno. Y el viento que bajaba desde las colinas no traía arena ni hojas secas, sino un silencio denso, casi irreal. Salina abrió los ojos de golpe. No por una pesadilla, sino por una sensación antigua, grabada en su instinto más profundo. Una vibración mínima en la base de su columna vertebral. Un presentimiento que los guerreros veteranos reconocían de inmediato. Amenaza. Se levantó de la manta con el cuerpo aún tibio por la noche anterior. Damián dormía a su lado, el rostro en paz, como si su alma hubiera hallado refugio por primera vez. No lo despertó. Lo cubrió suavemente con la tela que los había envuelto y salió de la tienda sin hacer ruido. El cielo tenía un color que jamás había visto. Un azul agrisado, estático, como si algo estuviera oprimiendo la atmósfera. Cuando llegó a la torre de observación, sus oficiales ya estaban allí, inquietos, con los ojos fijos en los monitores. Uno de ellos la miró y le bastó ese gesto para saber que las noticias eran graves. ¿Qué sucede? Hemos recibido una señal intermitente desde el cinturón exterior. Frecuencia codificada en pulsos de luz, sincronía de patrón cuádruple. Es. Recolectores, dijo ella antes de que él pudiera terminar. El silencio fue absoluto. Los recolectores del vacío. Una fuerza desconocida que no conquistaba, no gobernaba ni intercambiaba. Solo llegaban, cosechaban materia orgánica y desaparecían dejando muerte y ruinas. Se movían como enjambres, invisibles hasta el último momento. Nadie sobrevivía para contar los detalles. Y ahora, venían hacia ellos. ¿Confirmación visual? Preguntó Salina. Una nave nodriza. Más grande que cualquier clase registrada. Vendrá en menos de 4 días si mantiene la trayectoria. Ella asintió. Miró por la ventana hacia las colinas. El desierto parecía tranquilo, pero el aire vibraba con peligro. Activa protocolo de defensa 5. Que las torres de plasma se eleven. Quiero a todas las divisiones listas para movilización inmediata. Y no pongas nada en los registros. No quiero pánico. ¿Y el humano? Déjalo dormir. Por ahora. Pero Damián no dormía. Estaba despierto desde el momento en que la atmósfera cambió. Su cuerpo lo sentía. Sus sentidos, más afinados que cualquier sensor, percibían la anomalía que se acercaba. Cuando salió de la tienda, el sol apenas rozaba el horizonte. Trasgul, inquieto, giraba en círculos. La criatura olía el peligro. Su piel se tensaba como antes de una cacería. Damián alzó la vista. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. No por él. Por ella. Horas más tarde, Salina estaba sentada en la mesa de estrategia, observando las trayectorias probables de ataque. Ninguna era favorable. Si los recolectores usaban las grietas espaciales del norte, llegarían directo al corazón del campamento. La defensa automática no bastaría. Y su legión, por poderosa que fuera, jamás se había enfrentado a algo así. Fue entonces que Damián entró, sin anunciarse. Todos se giraron, tensos. Pero Salina lo miró, y sus hombros bajaron, como si al verlo pudiera respirar. Sabías que vendrían, dijo él, sin rodeos. Lo presentí. No. Sabías. Ella lo miró fijamente, en silencio. Dímelo, exigió él. Hace años, el Consejo liberó una señal para atraer entidades desconocidas. Querían probar armamento planetario. Pero algo respondió. Y desde entonces, cada 6 ciclos, una colonia desaparece sin dejar rastro. Los recolectores. Y ahora es nuestro turno. Damián se acercó. Entonces lucha conmigo. Salina se detuvo. Esto no es una escaramuza. No es una rebelión en un planeta menor.
Esta guerra no tiene reglas. Ellos no sienten, no temen, no pueden ser convencidos, ni rendidos. Por eso necesitan que tú y yo estemos al frente. Ella lo miró largo rato. Tú y yo, juntos. Tú lideras. Yo destruyo. ¿Estás diciendo que puedes con ellos? Estoy diciendo que, si alguna vez usé mi fuerza, no fue nada comparado con lo que estoy dispuesto a liberar si te tocan. Salina dio un paso hacia él. Su voz bajó, temblando. Si entras a esta guerra, no habrá regreso. Tampoco lo hay para mí si tú mueres. La besó ahí mismo, frente a sus oficiales. Un beso cargado de fuerza, fuego y una determinación imparable. Nadie se atrevió a hablar. Nadie se movió. Era como presenciar la formación de un arma viviente, una unión prohibida, una chispa que podía incendiar sistemas enteros. Salina se separó de él. Entonces nos prepararemos. ¿Para pelear? No. Para resistir el fin del mundo. Y esa noche, por primera vez en siglos, las lanzas escarlata dejaron de marchar como conquistadores. Y comenzaron a construir, como sobrevivientes. El cielo se volvió negro al mediodía. No por nubes. No por tormentas. Sino por las sombras de una flota que no volaba, sino que se deslizaba como una herida abierta en el firmamento. Las naves de los recolectores no tenían motores visibles ni forma reconocible. Eran masas oscuras, hechas de un material que absorbía la luz y la esperanza. Cada una parecía respirar por sí misma, como si estuvieran vivas. El campamento de las lanzas escarlata estaba en completo silencio. No había cantos de guerra. No había gritos de ánimo. Solo miradas tensas, respiraciones contenidas y manos apretadas sobre las armas. Salina caminó al frente de su ejército, vestida con su armadura ceremonial, pero sin casco. Su rostro, visible, irradiaba una calma que no sentía. Al lado suyo marchaba Damián, sin armadura, solo con una túnica negra y sus manos vacías. Era suficiente. Las torres defensivas se activaron. El campo fue rodeado por barreras de energía, pero nadie se engañaba. Esa tecnología no detendría a los recolectores. Solo los ralentizaría. Desde el centro del cielo, descendió la primera criatura. No tenía forma sólida. Era un cuerpo de niebla oscura con múltiples extremidades que surgían y desaparecían como látigos vivos. Sus ojos eran abismos. Su presencia enfermaba el aire. Los soldados retrocedieron instintivamente. Salina se mantuvo firme. Damián dio un paso al frente. No dejes que el miedo te hable primero, dijo en voz alta, sin gritar. Escucha a tu voluntad. Escucha a lo que amas. Y hazlo más fuerte que el horror. La criatura lanzó un chillido agudo, un sonido que partió piedras y causó que algunos guerreros se arrodillaran tapándose los oídos. Damián caminó hacia ella. Y entonces, cambió. Su espalda se arqueó como si algo en su interior despertara. Sus músculos se expandieron ligeramente, no por volumen, sino por densidad. Sus venas brillaron con una luz azul intensa. Sus ojos se volvieron incandescentes. Levantó una mano. Y detuvo el grito. La criatura se congeló en el aire, atrapada por una fuerza invisible. Damián cerró el puño. Y el monstruo implosionó en silencio. Un rugido estalló entre las tropas. No fue de miedo. Fue de esperanza. Salina lo observó con el corazón latiendo en su garganta. Ese hombre frente a ella no era humano. No era divino. Era algo nuevo. Algo que había elegido protegerla. El cielo rugió de nuevo. Esta vez, una docena de naves descendieron al mismo tiempo. La batalla comenzó. Rayos de energía, gritos, explosiones. Criaturas reptilianas con filos en sus extremidades descendieron como langostas. Salina lideró la carga. Su lanza atravesó enemigos como si fueran humo sólido. Trasgul rugió, lanzándose contra una bestia 3 veces más grande que él. Y Damián. Damián se convirtió en un fuego andante. No corría. No esquivaba. Caminaba en línea recta, y cada enemigo que lo tocaba era destruido por una energía invisible. Sus manos no se movían. Pero el campo a su alrededor temblaba como si una tormenta habitara dentro de él. Un recolector saltó sobre Salina desde el cielo. Y entonces, Damián estuvo allí. Lo atrapó en el aire, con una sola mano. Y lo desintegró. Los soldados lo vieron. Y dejaron de temer. Lucharon como nunca antes. Unidos. Ferozmente. Con la certeza de que, por primera vez,
podían vencer. La batalla duró horas. Pero finalmente, los cielos se despejaron. Las naves que quedaban comenzaron a retirarse, como si sintieran miedo. Salina se quitó el casco y miró al horizonte, jadeando, cubierta de sangre y sudor. Se giró. Damián estaba de rodillas, con el pecho abierto, la energía apagándose en sus venas como brasas después del incendio. Corrió hacia él. Se arrodilló y lo tomó entre sus brazos. «No me dejes», susurró. Él alzó una mano y le tocó el rostro. «No pienso hacerlo. Solo, necesito descansar». Ella lo abrazó. Y en ese abrazo, el mundo se detuvo. Horas más tarde, el campamento entero se arrodilló ante ellos. No como súbditos, como testigos de algo que trascendía poder y guerra. Una alianza que no era firmada con tinta, sino con amor. Meses después, el valle de Caltairos floreció como nunca antes. Las bestias pastaban libres. Las torres defensivas fueron reemplazadas por jardines. Y en el centro, una fortaleza se alzó. No como cuartel, sino como hogar. Salina y Damián caminaban por sus pasillos como iguales. Como amantes. Como guerreros que ya no peleaban por destruir, sino por proteger lo que habían construido juntos. Una noche, bajo el mismo cielo que una vez ardió de miedo, Damián la sostuvo en sus brazos y le susurró al oído. ¿Aún dudas de lo que siento? Salina sonrió. Dudaba del mundo. Ya no de ti. Y esa noche, por primera vez en su vida, soñó con un futuro. No de guerras, sino de paz. A su lado. Para siempre.